Y continuamos con el cuestionario de la lección 6. Pregunta 42. ¿Cómo canalizamos e irradiamos las vibraciones en la misión de amor? Las irradiamos consciente y también inconscientemente, sin saber cuándo ni para qué somos utilizados, ni por qué nos hacen reunir en determinadas oportunidades, o qué es lo que realizamos unidos mentalmente, emocionalmente o cuando dormimos, porque la unión y capacitación que se efectúa en los grupos de tarea espiritual para tareas cada vez más importantes no termina cuando termina la reunión, sino que vamos quedando cada vez mejor unidos, cada vez más armonizados. Pregunta 43. ¿Qué le es posible establecer durante el sueño a nuestra mente superior encarnada, liberada de la conciencia humana? Durante el sueño nuestra mente superior encarnada, liberada de la conciencia humana, puede establecer mejores y más sutiles contactos. Todas las demás mentes superiores que ya están armonizadas a través de las tareas en grupo se encuentran en el mismo plano y se atraen entre sí por la ley de afinidad y conforman un conjunto con mayor capacidad que en las reuniones, pues esas reuniones inconscientes no pueden incluir a aquellas cuyas mentes y cuyas almas no están en las condiciones requeridas, porque la reunión se realiza fuera de conciencia y por ley de afinidad, por lo cual quien no está en las condiciones necesarias automáticamente queda excluido de la reunión. Pregunta 44. ¿Por qué, siendo más eficaz el trabajo inconsciente, no realizamos siempre trabajos inconscientes de grupo? A esto respondemos que la capacitación para realizar el trabajo inconsciente de grupo requiere previamente el esfuerzo y la preparación para poder trabajar juntos conscientemente. Pregunta 45. ¿A qué se debe que un ser encarnado se acerque por íntimo deseo o íntima necesidad a un grupo determinado? Significa que ya ha vivido anteriormente en esa vibración y es la vibración que le atrae, y en casos como este de grupos realizadores de bien, esa vibración no solamente le atrae, sino que es un llamado para la acción, llamado que recuerda a esos seres la finalidad de su encarnación, así como es fácil a los hombres reconocer, entre muchas, la vibración de la voz del ser que aman. Es también fácil al espíritu reconocer entre miles la vibración que le corresponde, la vibración que necesita. Pregunta 46. ¿Para qué trabajan los espíritus misioneros encarnados en mundos como este en el que ahora estamos viviendo? Lo hacen para ayudar a sus hermanos de menor evolución a superar las experiencias que ese mundo les impone, a fin de lograr, antes o después, según su propio esfuerzo, la evolución y el progreso que el espíritu necesita. Este mundo tan imperfecto significa pruebas constantes para las almas, y aun cuando todos deban obtener la superación que las pruebas le corresponden, deben ayudar a los demás a superar las pruebas que ustedes ya tienen superadas y a unirse fraternalmente mediante la vibración de amor y de bien común, a fin de lograr la unificación
del mundo, que es el paso inmediato que la humanidad debe dar. Pregunta 47. ¿Qué significa despertar la conciencia misionera? Despertar la conciencia misionera significa que vayamos despertando a nuestra realidad espiritual y a la realidad de nuestra tarea. Es decir, que poco a poco vayamos comprendiendo que no hemos encarnado solo para realizar las experiencias espirituales comunes a este mundo, sino que somos humanos con espíritu misionero, humanos cuyo espíritu ha realizado ya muchas de las operaciones que corresponden a este mundo y que aun cuando debemos todavía completar esas operaciones, traemos una importante tarea que realizar como misión espiritual en la obra del Cristo. Despertar la conciencia misionera significa ir adquiriendo paulatinamente la conciencia de nuestra realidad espiritual y de la tarea que hemos traído como misión al encarnar. Pregunta 48. ¿Debemos suponer que solo en la misión de amor se está en la vibración de la obra del Cristo? No debemos suponer que solo en la misión de amor se está en la vibración de la obra del Cristo. Ya hemos dicho que son muchas las vibraciones crísticas que corresponden a su obra y hay grupos diferentes que trabajan dentro de las diferentes vibraciones crísticas de la obra que lógicamente son todas importantes, de modo que un ser puede sentirse atraído en un principio, pero encontrar luego que no es su vibración y entonces saldrá de la misión y seguirá buscando su vibración. Pregunta 49. ¿Ser espíritu misionero significa ser un espíritu perfecto o superado? No significa ser un espíritu perfecto ni superado, sino un ser que tiene espiritualmente algo importante que realizar para los demás, en las condiciones que le impone la ley, de acuerdo con su necesidad evolutiva. Pregunta 50. ¿Con qué finalidad viene un espíritu misionero a un mundo como este? Viene a un mundo como este con finalidad de trabajar y de ayudar a que sus hermanos realicen las superaciones que necesitan para progresar. Pregunta 51. ¿Por qué, logrando en sí mismos los espíritus misioneros encarnados la superación de los goces materiales en sus diferentes aspectos, ayudarán a que los hombres también los logren? Cada uno de los espíritus misioneros encarnados deberán lograr para sí mismo superaciones que no ha logrado en pasadas existencias, y logrando esas superaciones se pondrá en condiciones de ayudar a los hombres a lograr también las mismas superaciones. Deberán, por ejemplo, lograr la superación de los goces materiales, logrando los espíritus misioneros encarnados esa superación en los diferentes aspectos que los goces materiales significan. Ayudarán a los hombres a que logren también la superación de esos goces materiales, porque su vibración unida a la vibración superior fortalecerá el alma humana en el aspecto de esa necesidad común, ayudando a los demás a realizar individual y colectivamente la superación de esos goces que tanto han contribuido a demorar el progreso espiritual de la humanidad. Pregunta 52. ¿Para qué se nos dan las enseñanzas?
En ellas encontrarán la base, en ellas encontrarán la guía. Todo se les dice, todo se les explica, todos las operaciones que necesiten. Solo les queda realizar el esfuerzo que nadie podrá efectuar por ustedes, el esfuerzo que es necesidad ineludible y sin él, el cual nada podrá realizarse. Pregunta 53. ¿Cuál es la finalidad de la encarnación de los espíritus misioneros que conforman los grupos de la misión de amor? Desde el punto de vista individual, para los espíritus misioneros que conforman los grupos de la misión de amor, esa es la finalidad de su encarnación: ayudar a la humanidad a realizar las superaciones para lograr su evolución. Y desde el punto de vista de la tarea en la obra crística, es colaborar como pequeña parte dentro del gran conjunto en la canalización, transmisión e irradiación de las vibraciones crísticas que deben recibir el planeta y la humanidad para la realización del plan evolutivo. Pregunta 54. ¿Cómo ayuda la ley en los casos de debilitamiento del ser? La ley le ayuda dejando ese saldo pendiente para más adelante y procurando, entre tanto, que el ser avance en otra línea y se fortalezca. Cuando se está en preparación para una gran tarea, como es esta tarea misionera, puede realizarse una evolución acelerada, en el sentido de progresar en una determinada línea, según lo requiera la tarea, aun cuando quede otra u otras retrasadas en superaciones que en su momento deberán ser logradas y podrán serlo más fácilmente debido a las fuerzas asimiladas en el proceso de la realización de su tarea misionera. Pregunta 55. ¿Cómo debemos considerar nuestra presente vida? Consideren su vida presente como un soplo, como un breve pasaje, como un momento que se les concede para que obtengan tan grandes beneficios para su vida eterna. Pregunta 56. ¿Qué significará el que podamos actuar benéficamente obteniendo superaciones en nosotros mismos, en las superaciones de la humanidad? Significará para su espíritu una fuerza que nunca les abandonará. Pueden obtener superaciones definitivas en virtud de la fuerza enorme de la superación conjunta de la humanidad lograda con la ayuda de su esfuerzo. Vean cómo paga la ley el bien que hacen, pero piensen que la ley es absolutamente justa y así como paga con creces y en forma tan maravillosa el bien que hacen a los demás, así también les devolverá con la misma intensidad el mal que a los otros hagan. Mis queridos, hacemos un corte y volvemos para ya tal vez finalizar este cuestionario. Gracias.